Ok, en este ciclo termodinámico tenemos un ciclo simple ideal de Brighton que opera con aire, tiene temperaturas mínimas y máximas de 27 y 727 grados Celsius, diseñado de modo que la presión máxima es de 2000 kilopascales y la presión mínima sea de 100 kilopascales. Determina la producción neta de trabajo por unidad de aire cada vez que se ejecuta el ciclo y su eficiencia. Ok, comenzamos con las suposiciones, que son las mismas para el aire estándar, cambios de energías despreciables y CP y CV, como no me los mencionan, vamos a decir que no varía, ¿ok? Y también que el compresor y la turbina son isentrópicos, ¿verdad? Entonces, nosotros para facilitarnos y en este caso resolver lo distinto, vamos a tomar los calores específicos como constantes. No varían. ¿Y para qué? Para aplicar ecuaciones de las cuales nos podemos apoyar en lugar de ir a las tablas termodinámicas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre calores específicos no variables y variables. Recuerden siempre que por ahí nos van dando la guía de que ok, pero ¿cuándo utilizo las tablas y cuándo no? Pues a esa está la clave. Los calores específicos, variables, tablas, valores específicos constantes, ecuaciones. Profe, en este caso, como el ejercicio no habla nada de eso, es que deducimos que podemos usar los no variables. Exactamente. Podemos utilizar los dos, pero ¿cuál es más sencilla y rápida? Las ecuaciones. Entonces, también para tener uno y uno, anteriormente lo hicimos por tablas, y igualmente el problema nos decía que los calores eran variables, entonces ahí no hay quite. En este caso, podemos tomar los dos caminos, pero ¿cuál queremos? El camino corto con ecuaciones. Y también para tener otro ejemplo, obviamente, así está diseñado. Pero sí, cuando el problema no nos indica, podemos tomar cualquiera de los dos caminos. ¿Quién lo decide? Al final, nosotros con mi suposición. ¿Ok? O en este caso, Perfecto. ustedes con su posición durante la resolución del problema. Entonces, si, por ejemplo, profe, es que a mí con las tablas se me hace súper fácil y todo lo entiendo. ¿Ok? Entonces, en sus suposiciones, si el problema no se lo indica, ¿verdad? Porque puede ser otra, en el caso contrario, que el problema le diga que tome en cuenta que los calores no varían. Ahí no hay kit y está casi que obligándolo a suponer eso y que utilice una metodología para resolver el ejercicio, que son las ecuaciones. Si no nos indica nada, ahí sí está libre, podemos tomar cualquiera de los dos caminos, ¿ok? Está bien, profe. Muchas gracias. Que generalmente, como vamos a ver por ecuaciones, es, sale más sencillo o más rápido, con menos pasos, ¿ok? Ay, perdón. Vamos a apoyar entonces con la tabla A2 para tomar los calores específicos del gas ideal a 300 Kelvin, ¿verdad? Y ahí los tenemos. Para calcular la producción de trabajo, unidad de masa de aire y la eficiencia del ciclo. Y es lo que nos piden calcular. Ahora, con las gráficas para el ciclo de Brighton, que ya conocemos, ¿verdad? En temperatura y entropía del estado 1 al estado 2, tenemos la compresión isentrópica, ¿verdad? Porque nos dijeron que era, no nos dijeron tampoco, pero nosotros lo suponemos, ¿para qué? Para también facilitar el cálculo. De 1 a 2, compresión isentrópica, hasta llegar a 2, trabajo del compresor. Luego de 2 a 3, se ingresa el calor, se le eleva la temperatura al fluido de trabajo, en este caso es aire, aire estándar. De 3 a 4 se da la expansión isentrópica, de 3 a 4, y de 4 a 1 se da el rechazo de calor, perdón, el rechazo de calor hasta llegar a nuestro estado inicial. Entonces, tenemos el trabajo de entrada del compresor, del estado 1 al estado 2, el trabajo de salida que entrega la turbina de 3 a 4, de 2 a 1 tenemos el ingreso de calor y de 4 a
1 tenemos el rechazo de calor en este ciclo ideal. Conocemos la temperatura mínima del ciclo, en este caso es T1 de 300 Kelvin, y conocemos la temperatura máxima, ¿verdad? Que eran los 27 y 727 grados Celsius convertidos a Kelvin, ¿verdad? La temperatura máxima sería entonces de 1000 Kelvin, que la ubicamos en mi T3 o en mi estado 3 del ciclo de Bright. ¿Ok? Entonces tenemos toda la información en la gráfica, temperatura contra entropía. Estamos listos con la gráfica y vamos a graficar la presión contra el volumen. Del estado 1 al estado 2 tenemos una compresión, ¿no? Entonces el volumen disminuye y aumenta la presión. Pasamos de la presión mínima a la presión máxima, en la cual me da el compresor. Entonces de 1 se comprime y pasamos hasta el volumen 2 y la presión 2, la presión máxima. Luego se ingresa calor de forma que la presión no varía del estado 2 al estado 3, por lo tanto, trazamos una línea eh, horizontal del estado 2 al estado 3, donde se da el ingreso de calor. Del estado 3 al estado 4 se termina de dar la expansión completa a través de la turbina isentrópica. Pasamos del volumen 3 al volumen 4, ¿verdad? Que sería el volumen máximo del ciclo termodinámico. Y de estado 4 al estado 1 se da la compresión a través y el rechazo de calor. Se da el rechazo de calor a presión constante. Entonces, el volumen disminuye. El volumen de mi aire estándar disminuye debido a que se libera el calor o se rechaza el calor al ambiente. Entonces, del estado 1 al estado 2, ingresa trabajo a través del compresor. Del estado 3 al estado 4, sale el ciclo, me entrega trabajo neto producido por la turbina, ¿verdad? Del estado 2 al estado 3 ingresa el calor y del estado 4 al estado 1 se rechaza calor. Tenemos que la presión mínima del ciclo es de 100 kilopascales y la presión máxima es de 2000 kilopascales. ¿Okay? Perdón. Ahora, sabemos que la eficiencia es igual al trabajo entre el calor de entrada. El trabajo es igual a la diferencia de calor, el calor de entrada menos el calor de salida. Cuando tenemos un proceso de adición de calor a presión constante, como este 1 a 2, el calor lo podemos calcular como el cambio de entalpías o el CP específico multiplicado por T2 menos T1, la diferencia de temperaturas. Y cuando el proceso es isentrópico, tenemos la siguiente ecuación que podemos utilizar para encontrar ya sea temperaturas o presiones. Las podemos despejar y encontrar la temperatura de un estado específico. ¿Ok? Cuando tenemos la entropía constante. Entonces, el trabajo por unidad de masa la podemos calcular entre el calor de entrada menos el calor de salida. El calor de entrada va a ser igual a la diferencia de entalpías H3 menos H2. El calor de salida va a ser igual a la diferencia de entalpías de H4 y H1. Como tenemos calores específicos constantes en un proceso a presión constante donde se rechaza y se ingresa calor, podemos utilizar la ecuación también de CP, calor específico a presión constante, multiplicado por la diferencia de temperaturas entre los estados. Para el calor
de entrada y para el calor de salida, respectivamente, de los cuales la temperatura 2 y la temperatura 4 no la conocemos. ¿Ok? Sí conocemos la temperatura 1 y la temperatura 3, que eran la temperatura mínima y la máxima. T1 como temperatura mínima y T3 como temperatura máxima. ¿Ok? Entonces, los amarillos los conocemos, lo que está en rojo no lo conocemos. Tenemos que ir a encontrarlos. Entonces, de 1 a 2 y de 3 a 4. Tenemos esos procesos y recordemos que podemos utilizar esa ecuación para encontrar alguna variable en función de constantes que ya conocemos, de la cual esta ecuación nosotros ya conocemos las presiones, ¿verdad? Que sería la presión máxima y la presión mínima en P1 y P2, que son las presiones de 2100 que ya conocemos, y también que conocemos de acá, T1. El factor K ya lo conocemos, entonces de esta ecuación podemos despejar a T2, la temperatura del estado 2. Pasamos T1 a multiplicar, la sustituimos por 300 y P sub 2 la sustituimos por 2000 y P sub 1 por 100 y lo elevamos a 0,4 dividido entre 1,4 para obtener, o más bien, podemos aplicarlo también al proceso de 3 a 4. El mismo proceso donde ya conocemos T3 dijimos y vamos a encontrar T4. De esta ecuación ya conocemos las presiones porque sabemos que la presión en el estado 2 es igual a la presión en el estado 3 y la presión en el estado 4 es igual a la presión en el estado 1. Entonces, sustituimos los valores que ya conocemos para encontrar la temperatura del estado 4. Y así, ahora sí, ya calculamos y tenemos que la temperatura del estado 2 es de 706,1 Kelvin y la temperatura del estado 4 es de 424,9 Kelvin. ¿Ok? Ahora podemos sustituir el CP, lo conocemos, constante a la temperatura de 300 Kelvin, y sustituimos los valores de temperaturas en ambos casos y calculamos. Para encontrar el calor de entrada como 295,4 y el calor de salida 125,5 kilojulios sobre kilogramo respectivamente. Ya encontramos cuánto calor sale, cuánto calor entra, ingresa. ¿Ok? Entonces, con la diferencia, nos devolvemos más arribita, con la diferencia de calores de entrada y salida, ya sabemos cuánto trabajo neto por unidad de masa me está generando este ciclo termodinámico, igual a 196,9 kilojulios sobre kilogramo. Y esta es una de las respuestas que andábamos buscando. ¿Sí? La producción neta de trabajo por unidad de masa de aire. 196 kilojulios sobre kilogramo. Y ahora nos queda nada más calcular la eficiencia, que es el trabajo neto entre el calor de entrada. O también, ¿cómo la podemos calcular? Para el ciclo de Brayton, nos indican o vimos también en la teoría que la eficiencia es igual a 1 menos 1 entre RP, la relación de presión elevado a la K menos 1 entre K. Sustituimos los valores, viendo la relación de presión, la presión máxima entre la presión mínima o P sub 2 entre P1 y ambos nos dan como resultado un 57,5%
de eficiencia para el ciclo termodinámico. Entonces, ambos valores, si lo comprueban, van a dar exactamente lo mismo, ya sea por utilizando la ecuación directa de eficiencia para un ciclo de Brighton o el calor de entrada que previamente calculamos en función de los calores entre el calor de entrada y nos da como resultado 57.5% de eficiencia térmica. ¿Alguna duda o consulta? Profe, esa segunda ecuación para la eficiencia solo la podemos usar cuando, cuando tomamos los CP y CVs constantes o en cualquier momento. En cualquier momento. Siempre se va a cumplir. Lo que pasa es que dependiendo vamos a tener caminos diferentes para encontrar la presión en el estado 2 o la presión en el estado 1, para encontrar esa relación de presión. ¿Ok? Ok, profe, ¿Sí? gracias. Que puede ser si tenemos que calcular valores, por ejemplo, cuando los calores son variables, pues tenemos que encontrarlos probablemente a través de las tablas. Pero bueno, si ya llegué hasta el punto en que encontré el trabajo neto debido a que me lo estaban preguntando y en función de ese trabajo neto está el calor de entrada, entonces ya tengo esto y pues sería trabajo extra venir y volver o utilizar esta ecuación. Si yo ya, si el problema me estaba preguntando estos valores, si yo ya los tengo, entonces me queda más rápido hacer esta división que venir y hacer esta resolución, ¿verdad? Entonces ya por cuestión de tiempo y comodidad, pues es más fácil hacer esta división porque son valores que ya en la cadena del ejercicio ya los tengo disponibles y simplemente es hacer la división. Ok, profe, está bien, muchas gracias. En este caso simplemente quería hacer la confirmación de que ambos caminos pues siempre nos van a dar lo mismo o nos deberían dar cercanos. Perfecto, sí, más bien muchas gracias por la pregunta. ¿Ok?